¿Qué está sucediendo en Ecuador? Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a hablar en este óptica política, hablando de la política internacional en general. Bueno, Ecuador atravesó su segunda vuelta entre lo que fue la disputa de el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González. Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, que ya estaba en el cargo, una especie de outsider donde, bueno, el estilo ultraderecha clásico de esta modernidad va por un camino de ser outsider, ser el estilo Bukele, buscar como esa máxima seguridad. Y el país indudablemente hace ya mucho tiempo sucede de que atraviesa crisis a nivel de parámetros muy importantes, ya sea política, económica, como social. Ecuador indudablemente no está bien y hace tiempo, y lo de Daniel Noboa en un periodo que fue de, acotado debido a que fue la interrupción del gobierno de Lasso, el cual se vio se lo notó el gobierno de Lasso plagado de irregularidades, de lo que fueron desvíos económicos y de mucha corrupción. Lo que sucede y lo que tiene es un poder que tiene a nivel institucional los presidentes del famoso muerte cruzada. ¿Qué significa esto? Cuando ya va a haber un juicio al presidente de la parte legislativa, el presidente puede tomar una especie de amparo y hacer la muerte cruzada, que es, bueno, sacarse él del cargo, pero a la vez dejar sin solución, sin disolver lo que es el Parlamento y llevar a nuevas elecciones. Eso fue lo que sucedió con Daniel Noboa, que terminó triunfando en esa vez contra la izquierda, y que nuevamente lo ponía ahora en elecciones nacionales en una circunstancia muy compleja, donde los altos niveles de violencia se notan en Ecuador, frente a Luisa González, que representa lo que es el correísmo en Ecuador. Quien no sepa lo que es el correísmo, Correa fue el presidente en el año 2006 en Ecuador, el cual fue uno de los integrantes del ciclo progresista, el giro a la izquierda, en el cual después se tuvo que ir del país por múltiples casos también que lo acusaban de corrupción también en su país. No puede pisar el país debido a que lo busca la policía, básicamente. Entonces, desde afuera, de todas formas, no tanto su partido, sino su corriente, la corriente de Correa, bueno, representada a Luisa González, en este caso, que tuvo una muy buena votación en primera vuelta, pero que en segunda vuelta ganó, y ganó por buen margen, Daniel Noboa. Eh, Caso de aspectos positivos y negativos en lo previo de esta elección que hubo. Bueno, el primero ni que hablar fue que Daniel Noboa, bueno, presentándose nuevamente a presidente en un contexto complicado, donde él mismo quería salir de lo que es, bueno, correísmo o anticorreísmo, iba a ir por una tercera vía, en la cual no le rindió y tuvo que ser un fuertemente anticorreísta con sus discursos y sus medidas contra la representación más importante que tiene Ecuador de la parte izquierda en el territorio. No fue una buena gestión, fue muy contrariada, con muchos problemas sociales, con un narcotráfico que acrecentaba y que con una escalada de violencia importante en Ecuador. Bueno, así se llevaba, un contexto muy complicado. Del otro lado, bueno, Luisa González, que le termina siendo hasta contraproducente
que le digan correísta. ¿Por qué? Porque no terminaba de desprenderse nunca de una imagen que no es buena, la de Correa en Ecuador. Entonces sucedía eso, sí venía de su lado, sí sabía que había apoyo, pero ella intentaba buscar también apoyos de otros sectores y decir, bueno, yo no soy Correa, sino, bueno, estoy en sus filas, pero desmarcarse un poco de eso. Bueno, eso no sucedió en lo que es la segunda vuelta, la cual dio como claro ganador a Daniel Noboa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? En lo previo, el ambiente, como decíamos, muy complejo, y ya se sabía de que quien ganara iba a tener la respuesta del otro que iba a ser fraude electoral. Básicamente. Eso ya se sabía. Entonces que aparezca fraude electoral en Ecuador, bueno, creo que es algo, cuando se habla de un fraude electoral, es algo muy importante, es algo que acá lo manejamos con mucha relevancia, y soy el primero de decir de lo que sucedía en Venezuela, de esperar, de que las cosas, hay una degradación política, donde todos sumaron para eso. Bueno, en Ecuador es lo mismo. Bueno, se habla de un fraude electoral. Bueno, vamos a ver el porqué de eso. Primero ya sabíamos que esa respuesta del perdedor iba a estar. Claro, Daniel no, algo que Noboa hizo y que acá sí no vi a Goni en su cuenta de Twitter, que se ve que está muy con mucho laburo y bueno, y entonces puede tuitear por qué Orsi. No, ya no lo felicitó. ¿Por qué no? Bueno, porque Orsi puede estar haciendo otras cosas también. De no solo ir y felicitar a un presidente que gane o no. Pero bueno, Orsi después lo hizo y me parece que fue un problema también para Orsi, para dentro de su fuerza política y para el contexto donde él a nivel internacional se movió de otra manera, termina siendo un problema. ¿Por qué? Primero, mesura, hay que esperar. Fraude electoral, bueno, esperemos. Las horas más calientes, dejarlas pasar y ver después, bueno, ¿por qué hubo? ¿De qué manera? ¿Por qué se llega a eso? Y después de ahí sí, dar de manera protocolar un saludo. No lo veo mal eso. Sí, lo que veo mal es que esto de todo el tiempo jugar con la política internacional. Absolutamente todo el tiempo. Bueno, hay que esperar. Sin duda que el resultado como resultado termina siendo un tanto extraño. ¿Por qué? Porque no hubo esa diferencia en primera vuelta y cuando hay tan poca diferencia entre dos candidatos, más allá de que vos puedas sumar apoyo de partidos políticos o de candidatos que no llegaron al balotaje, en este caso no había una diferencia de 11 puntos. No la había. Y en Ecuador hubo algo parecido a Venezuela. El CNE, totalmente blindado por los militares, dando una imagen tendenciosa, lo mismo que sucedió en Venezuela. Entonces, para los García, para los Da Silva, Bianchi, Goni, que todo el tiempo hablan de política internacional y es lo más importante para ellos en algunos momentos, esto no lo nombraron. Bueno, entonces ahí, si vamos a hablar, hablamos con credibilidad. Si vamos a hablar con argumentos. Bueno, eso sucedió también en Ecuador, donde el ambiente no era el mejor, donde estuvo tensionado. Bueno, así sucedió. Dio el resultado a favor de Noboa, pero que dejó un manto de duda. Creo yo de que estas horas van a ser importantes y que hay que ver, que hay que esperar. Por lo que se ve desde acá, parece ser que las horas van a pasar y de que
Noboa se va a quedar con el gobierno y que esas irregularidades o ese fraude se va a dilapidar. Pero hay que esperar. Hay que esperar de qué manera se manejan los organismos internacionales esta vez. Hay que esperar cómo Ecuador sigue en estas horas postelectorales y de qué manera se puede mantener. De todas formas, un diagnóstico que se puede sacar es el, cómo se va a proyectar Ecuador para lo que se viene. Indudablemente se vienen momentos complejos porque no termina siendo un buen síntoma este. Después, bueno, el correísmo, en el caso de que pierda, se va a tener que replantear de por qué pierde nuevamente una elección, de por qué no logra reconstruirse. Y en este caso, nuevamente, pierde con un presidente que no le estaba viniendo bien y que hay que ver después el desgaste que pueda tener y si realmente puede terminar el mandato o va a ser de nuevo una muerte cruzada o va a utilizar otro mecanismo para poder culminar su mandato antes de lo previsto. Pero bueno, en eso está Ecuador. En una incertidumbre donde indudablemente en América estamos viviendo momentos delicados en la política, ya sea Ecuador, ya sea Colombia, Venezuela, Bolivia mismo, Chile ahora que va a tener sus elecciones, Argentina. Uruguay queda un poco afuera de eso, pero no quita que no entre en el paquete de la degradación política que la hay. Pero mantiene a nivel institucional parámetros bastante sólidos en lo que es elecciones. Bueno, acá nuevamente es un manto de duda el que empieza. No quería dejar de hablar en este capítulo otros aspectos que se vienen viviendo en América Latina, como es el caso de Argentina, Argentina que salió del cepo, que es lo que ahora se está manejando en estas horas. Argentina está fuera del cepo después de muchos años, y lo que es la interna peronista. Bueno, para entender un poco el contexto, bueno, que el cepo salga, en este caso, termina dejando al dólar en una franja que se va a manejar entre los 1.000 y 1.400 pesos. No va a salir de ahí, no va a tener un pico más alto de eso y no va a bajar más que 1.000 pesos. ¿Eso qué significa? Bueno, significa flexibilidad en el cepo, no quitarlo del todo, porque si no, ahí se dispara lo que es el dólar paralelo. Y es un mecanismo de elecciones. Hay elecciones y es de campaña electoral. No fue bien recibido esto por la sociedad y Argentina atraviesa una campaña política de las PASO que se juega todo. Se juega todo por el todo, lo que es votar en Argentina, en este caso, lo que va a ser la mitad de lo que es el legislativo y lo que va a ser después en cada provincia de lo que es el territorio. Y ahí es donde se está jugando el partido ahora, donde la Libertad Avanza está por un lado que quiere ganar lugares de poder que no los tiene, para que Milei no esté todo el tiempo gobernando a decreto, donde el peronismo empieza a dar señales de unidad, o a eso parece en este caso, el no desdoblar la elección es un síntoma de decir quiero unidad en un contexto sumamente dividido, donde no se encuentra una figura que pueda reunir a todos. Bueno, por lo menos Cristina Fernández desde la presidencia del PJ dice no vamos a desdoblar la elección. ¿Qué significa esto? Significa que los bonaerenses no van a ir a votar 3 veces, sino que 2. O sea, la legislativa y
después la provincia y no después concejal y todo como se quería hacer, donde ahí van a entrar todos. Bueno, va a ir a plancha de lista única y bueno, y ahí va a tener que lograr una unidad que es muy compleja, donde el peronismo ya de por sí es difícil de entender, es difícil saber su lógica, pero que del otro lado está el fantasma Milei, el enemigo en común, como así se le dice, para enfrentarlo. Y Milei sabe que está debilitando lo que es partidos políticos, ya sea el PRO. Bueno, los debilita porque sabe que ahora no quiere generar coalición, sino sacarle a algunos integrantes para poder conformarlo en su gobierno. Entonces digo, en ese contexto está un país que está muy difícil de llevar, donde siempre este mismo concepto de la degradación política es un combo, o sea, ya sea por el presidente que sale a insultar, a gritar, a dar mensajes de odio, a estar todo el tiempo tensionando a su pueblo, contra una oposición que no se termina de reorganizar nunca, donde no hay figuras que se proyecten como buenas para poder después ser un buen cuadro político y lograr de nuevo el poder, donde la gente la pasa mal. Entonces digo, es un momento de mucha tensión y que estas pasos van a marcar indudablemente el rumbo para lo que se viene también. Si Milei llega a ganar en lugares de cargos importantes, va a ser una fortaleza para él, para lo que siga. Ahora, si ese descontento que hay, y que sin duda que hay, se refleja también en las urnas, bueno, ahí va a tener que abrir el paraguas y decir, tengo cierto periodo de gobierno, 2 años más, para poder reorganizarme bien y poder ganar de nuevo el gobierno. Bueno, ahí está. Pero es un momento, como decíamos, complejo, donde Argentina no logra salir nunca de la malaria, y que este gobierno ha sido, bueno, quizás para alguno bueno, para el que lo ve afuera y de mi óptica no le encuentro a veces muchos síntomas positivos a un país, como decimos, que es un país hermano. Después, respecto a lo que es que nos invade en América Latina, y para cerrar, bueno, está el caso de Estados Unidos y esta crisis, esa guerra comercial que hay, que bueno, que hay que esperar de cómo se maneja y cómo se puede, qué camino va a seguir. Este problema de aranceles que tiene Estados Unidos, y que por lo menos en el caso de Uruguay no parece ser tan grave porque sos uno de los países que estás como bien considerado. Y eso es importante y eso es un punto a favor para lo que es el sistema político uruguayo a nivel general. Por eso hay que cuidarlo, por eso hay que tener relaciones diplomáticas estables, sólidas, y no todo el tiempo jugar para la tribuna, todo el tiempo ir a atacar al otro a nivel internacional, porque te pueden pasar estas cosas. O sea, no puede haber una Graciela Bianchi que diga lo financió Escobar, que en España hay fraude, por estas cosas mismas, por estas cosas que atravesamos lo que es una tensión comercial, sin duda, donde los aranceles están yendo por las nubes, donde Estados Unidos es crudo en sus políticas, porque Trump vino a cumplir algo que él dijo en campaña de que Estados Unidos, sueño americano, que vamos a ser todos yanquis y nada más, y está mandando a todo el mundo acá a su país.
donde está siendo violento con sus formas, bueno, en este caso, que es algo comercial, a Uruguay parece que no lo va a tocar mucho y eso es un punto positivo de estar bien visto a nivel internacional, pero que, como decimos, que este jueguito de Peñarol Nacional a nivel internacional, que no se haga. Que no se haga por estas mismas cosas, para poder cuidar la imagen para el afuera. Gente, gracias. Pongan me gusta, suscríbanse. Somos más de 200 en Instagram, 173 en YouTube. Gracias por acompañarme. Chau, chau.